Muy buenos días. Gracias a Dios por este día y que una vez más seremos instruidos a través de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo la parábola de las 10 minas en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 11 al 27. Si quieres acompañarme, es Lucas capítulo 19, 11, verso al 27. La Escritura dice de esta manera: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos las gracias de nueva cuenta, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra y porque tú sigues teniendo a bien considerar lo que tenemos que aprender cada día. Creemos y reconocemos que tu palabra sigue siendo lumbrera a nuestros pies y lámpara a nuestro camino. Gracias porque la exposición de tu palabra ha quitado la simpleza de nuestras vidas y porque a través de ella tú nos has dado la sabiduría para continuar cada día en medio de las dificultades. Gracias también, Señor, porque hoy podemos reconocer que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos sigue reconfortando cada día. También te damos las gracias, Señor, porque tu fidelidad en medio de los tiempos sigue siendo presente a pesar de que nosotros hemos sido infieles. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tu palabra seguirá siendo viva y eficaz, no solamente en esta hora, sino en cada momento de este día y todos los días venideros. Gracias, Señor, porque también creemos que tú has preparado a los que han sido salvos para este día y que has dispuesto su corazón para que tu palabra no solamente la escuchen, sino penetre hasta lo más profundo de su corazón, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque tu espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo estará alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que cada uno de nosotros conozcamos el propósito por el cual tú nos has llamado a tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos
para que tú bendigas y prosperes tu palabra en cada uno de los oyentes en este día y en los próximos días. En el nombre de Cristo Jesús, recibe tú la gloria y la honra y la alabanza, porque tú eres digno de recibirla. Amén y amén. Muy bien. Una vez más, vemos a uno de los evangelistas, a Lucas. Recordándonos lo que él escribió a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Recuerda que las parábolas del Señor son historias cortas, diseñadas para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual, basada en hechos reales. Cada parábola de nuestro Señor Jesucristo contiene doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la ley moral de Dios, sus pensamientos más profundos. Resumimos, como a Él le gusta que se hagan las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque nos va a ir bien. El propósito de su palabra para ti y para mí, si lo obedecemos, es que seamos bendecidos y que haya larga vida en nuestras vidas para nosotros y nuestros descendientes, dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, como en el Éxodo, hasta 1000 generaciones. Y esto es verdad, porque lo ha dicho el Creador de los cielos y de la tierra. Lo ha dicho aquel que no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y todo lo que Él ha prometido se ha cumplido. Así es que en esta historia, tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas cuentan la historia de un hombre rico, un noble. Estos hombres, tanto el de Mateo que vimos la semana pasada en la parábola de los talentos, como en esta parábola de las minas, los hombres antes de un viaje largo confiaron ciertas sumas de dinero a sus siervos. Y recuerda esta frase, y lo sigo percibiendo una vez más a través de la palabra: el Señor, o al Señor le interesa nuestro corazón, le interesa tu corazón, porque las intenciones de nuestro corazón estarán determinando el rumbo de nuestra vida. Veamos un poco del antecedente de esta parábola. La hallamos en el mismo capítulo de Lucas, capítulo 19. Si vamos al verso 1, vemos que Jesús cuenta esta historia estando en Jericó, camino a Jerusalén. Y dice así, verso 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Iba hacia Jerusalén, pero se detiene en Jericó. Vemos también que ahí se encuentra ¿con quién? Con un hombre llamado Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos y rico, nos dice la Escritura. En un momento lo vamos a leer de nuevo. Considerado traidor a la patria. ¿Por qué era considerado traidor a la patria? Porque un publicano, que eran los cobradores de impuestos, estaban al servicio del Imperio Romano. Dice el verso 2 al 4: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién había de pasar por allí? Nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú supieras lo que significa Zaqueo, y con respecto a su forma de vida de él, y que más adelante veremos en otros versos, nos daremos cuenta que había una incongruencia. Zaqueo significa puro e inocente. Pero te quiero decir que para la nación judía, que se encontraba en ese momento al servicio del Imperio Romano, los cobradores de impuestos no eran considerados personas puras, ni inocentes o ingenuas, sino eran aborrecidos porque estaban al servicio del Imperio Romano y que además abusaban de su posición, cobrándole más impuestos
a sus conciudadanos. Por eso eran considerados traidores a la patria. Aunque Zaqueo era físicamente bajo de estatura, su orgullo lo hacía sentirse grande y lo alimentaba a través de su profesión y de su dinero. El escritor de esta parábola en Lucas comprendió que Jesús se refería a su corazón y que espiritualmente era muy pobre. Hay mucha gente que siendo ricos son pobres espiritualmente, bajos espiritualmente, de una estatura pequeña espiritualmente. De hecho, en la ciudad de Jericó, o la ciudad de Jericó significa ciudad de las palmeras y que está por debajo del nivel del mar. Pongamos atención en todos los datos, porque ellos también nos van a arrojar lo que Dios quería en la persona de Jesús mostrar a través de estas parábolas a sus discípulos y a la gente que en ese momento las estaba escuchando, como hoy tú y yo lo estamos haciendo. Entonces, no solamente era una ciudad, no solamente era el lugar donde se encontraba la ciudad, ni el hombre en el que se encontró, sino cada uno de estos, en el caso de Zaqueo y del lugar, cada uno de estos elementos eran importantes para encontrar lo que Jesús quería decir. Todavía no llegamos a Lucas verso 11 de capítulo 19, donde inicia la parábola de las minas. Pero este antecedente nos muestra que Dios que estaba mostrando en la persona de Jesús a Zaqueo: tu corazón no es como tu nombre, puro e inocente, te has corrompido y lo has hecho por reconocimiento y por acumular riquezas terrenales, que es algo que va en contra de la voluntad de Dios cuando ponemos primeramente nuestro éxito terrenal y nuestro dinero antes que a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura a través del apóstol Pablo que el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el dinero y nuestros títulos en nuestro corazón, lo único que va a suceder en hombres y mujeres, llenarnos de orgullo y de soberbia y caminar con altivez. Pero recuerda esto, que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y el Señor Jesús debió de haber impactado e impresionado tanto a Zaqueo, que Zaqueo tenía la necesidad de pasar un momento con él. Por eso dice la Escritura, procuraba ver a Jesús y por su baja estatura buscó un lugar a donde poderlo mirar, pero pasando por ese lugar Jesús, a donde él se había trepado a un árbol sicómoro, le dice: baja. Vamos a continuar. En el verso 5 al 10 continúa la historia de este antecedente de las minas. Dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Te quiero decir que Zaqueo pudo entender el significado de estas palabras. No estaba hablando de la casa física, sino de lo que iba a suceder en su corazón, porque en el mismo relato vamos a ver el cambio en un momento a través de las palabras de Jesús y de la presencia de Jesús en la vida de Zaqueo. Por eso yo he entendido y observa que cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús, no vuelve a ser la misma persona, siempre y cuando esa persona se mantenga unido a la vid verdadera. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Juan en su evangelio, según San Juan, en el capítulo 15, que el Padre es el labrador y Jesús es la vid y que nosotros somos los pámpanos, y que todo pámpano que en él no lleve fruto será quitado y todo pámpano que lleve fruto será podado, porque él desea que llevemos mucho fruto y fruto en abundancia. En el verso 5 dice que separados de él nada podremos hacer. Entonces, efectivamente, Zaqueo había podido tener un reconocimiento del Imperio Romano a través de un título como cobrador de impuestos, un publicano,
alguien despreciado para el pueblo judío. También se había enriquecido, pero se había dado cuenta que todo eso no podía traer paz a su corazón, ni lo que él conocía como parte del ciudadano judío. Continúa la escritura y leemos de nueva cuenta el verso 5 de capítulo 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Te repito, son puras figuras. Para que nosotros podamos recibir con gozo al Señor, tenemos que reconocer que le necesitamos. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Y el reconocer nos hace que descendamos, que doblemos nuestra rodilla y recibamos a Jesús como Señor y Salvador, para que nuestro corazón se llene de gozo. Verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Muchos han murmurado y seguirán murmurando de ti, pero tú no dejes de poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él sufrió tal contradicción de pecadores hasta la muerte, pero tú ni yo hemos pasado por ello. ¿Y sabes por qué nos dice? Que no dejemos de poner nuestros ojos en Él. Hebreos 12, verso 2 y 3, para que nuestro ánimo no se canse al grado de desmayar. La situación en el mundo y en el lugar donde vives, como nosotros aquí en Aguascalientes, se está poniendo cada día más difícil. Pero si tú confías en el Señor y pones tus ojos en Él, te aseguro en el nombre de Jesucristo que vas a salir victorioso, porque Él guarda a su pueblo. Salmo 121, Dios guarda a su pueblo, Él no descansa, guarda nuestro entrar y nuestro salir. Si ha guardado a Israel, al pueblo escogido, a ti que has elegido decidir recibir a Jesús como Señor y Salvador, ahora eres parte de su pueblo y Él te va a guardar. Él te va a guardar, Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Recuerda, lee Salmo 121. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por quién ha venido nuestro Señor Jesucristo? Vino por mí, vino por ti. Vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, sin rumbo y sin dirección. Pero Él tocó la puerta de nuestro corazón y nos dijo: desciende, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y cuando Él vino a posar en nuestra casa, nuestro corazón se llenó de gozo. Y por eso hoy podemos decir lo que Él nos ha dicho: ha venido la salvación a esta casa, tu casa de tu corazón, a tus descendientes, a tu familia, en el lugar donde tú vives. Tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Y así llegamos al verso 11, donde da inicio a la parábola de las 10 minas. Y te vas a dar cuenta que no era una situación de dinero, no una situación de capacidad y talento que el Señor los va a ocupar, era una situación del corazón. Porque ahorita vamos a ver en esta parábola que la cantidad de dinero que le da el Señor a sus siervos no se compara en nada con la cantidad de dinero que le dio el hombre rico a sus siervos en la parábola de los talentos. Jesús dijo, repito, verso 10 del capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy te está buscando el Señor para salvarte. Él me buscó a mí para salvarme. Ya son más de 2 décadas que hemos estado caminando con Él. Y a Dios gracias por su misericordia y su fidelidad. Hoy estamos aquí. En el verso 11, Jesús da inicio a la parábola de las 10 minas, estando a casi 29 kilómetros de Jerusalén, muy cerca. Dice así:
Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Estaba en la misma casa de Zaqueo y ahora les habla de una parábola. Ya habían escuchado lo que había sucedido con Zaqueo, que el Señor le había otorgado la salvación. No solamente él, sino a toda su casa. Y repito, el verso 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos estaban esperando al Mesías, al Maestro, y ellos habían considerado que en ese momento se iba a acabar o romper el yugo de esclavitud del Imperio Romano sobre todos ellos, y que iba a tomar el gobierno por la fuerza, y que ahora iba a darles a todo el pueblo judío un lugar, el lugar que ellos estaban esperando a través de su Mesías, del Maestro, de Jesús, el Hijo de Dios. Verso 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Si nos damos cuenta en estos primeros 4 versos, del 11 al 14 de la parábola de las 10 minas, nos dice lo que hizo este hombre rico al salir a un viaje largo para recibir la confirmación de ser rey en esa tierra. ¿Qué les estaba diciendo a sus consiervos? Traigan 10 siervos y les voy a entregar una mina a cada uno de ellos. Y ahora les da una instrucción: negocien. Esto solamente es una figura de lo que tú y yo hemos recibido y recibiremos en nuestra vida. Y que quede claro en ti y en mí que nada es de nosotros. Algún día tendremos que entregar cuentas a nuestro Señor. Es posible que Jesús aludiera a un episodio reciente de la historia judía. Los dirigentes de los países vasallos de Roma tenían que solicitar al emperador romano permiso para gobernar. En ese tiempo, décadas atrás, 40 años antes de Cristo, Herodes el Grande, que era rey de Israel, cuando nació Jesús, fue a Roma en el año 40 antes de Cristo para pedirle al emperador Augusto que le nombrara rey. Y logró su objetivo. Al morir él, Herodes el Grande dejó la región de Galilea a su hijo Antipas para que la gobernara, y Samaria, Idumea y Judea a otro hijo llamado Arquelao, que en el año 4 antes de Cristo fue a Roma, Arquelao, para que lo confirmaran en su cargo. Como la gente sabía que Arquelao era un dirigente duro, una delegación de 50 judíos prominentes viajó a Roma para pedirle al emperador que no permitiera que Arquelao los gobernara. El emperador no lo nombró rey, solo le permitió gobernar por un periodo de tiempo para probarlo, pero desafortunadamente su mal carácter lo hizo o provocó que le quitaran el gobierno de esa región. Recuerda que en la parábola es claro que hay paisanos del noble que le odian y no querían que les gobernara. Esto no es nuevo, lo estamos viviendo en muchas partes del mundo. Hay gente inconforme porque consideran que sus intereses pueden ser dañados. Pero te quiero decir una cosa: tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú y yo tenemos que obedecer a lo que dice la Escritura en su palabra, la constitución del reino. Si tú y yo queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer lo que dice aquí. Además, en el libro de Hebreos nos dice el Señor que tenemos que orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Este es un mandamiento de parte de Dios y también una promesa, para que de esta manera tú y yo vivamos quieta y reposadamente. Esta es nuestra tarea, para que así veamos la mano de Dios y su fidelidad y promesas cumplidas en nuestra vida. Continuamos.
El noble, antes de salir de viaje, llama a 10 de sus siervos y les entrega una mina a cada uno. Una mina era igual a 100 denarios. ¿Te acuerdas que en la parábola de los talentos dijimos que un denario era equivalente a un día de salario? Y aquí vemos que este noble le entrega una mina a cada uno de sus 10 siervos, y que esta mina era el equivalente a 100 días de salario. Estamos hablando de 3 meses y 10 días de salario. No era mucho dinero con respecto o comparado con la parábola de los talentos, cuando un talento equivalía a 6,000 días de salario, aproximadamente 20 años de trabajo. Por eso te decía al inicio que era una cuestión de dinero, no era una cuestión de habilidades y capacidades, que era importante para poder negociar el encargo del noble o de su señor estos siervos. Si no, es una cuestión de corazón. Por eso vemos una de las frases mencionadas por el Señor Jesús diciendo: el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. ¿Qué es poco para el ser humano o qué es poco para Dios? Nunca va a ser las matemáticas del ser humano con las matemáticas de Dios, pero sí te quiero decir una cosa: Dios, el Dios bueno, prueba la mente y el corazón de hombres y mujeres, porque como dice el profeta Jeremías, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Yo te puedo asegurar que ni tú conoces tu corazón, como yo tampoco lo conozco. Y tampoco te recomiendo que le pidas al Señor que te lo muestre, porque te vas a espantar. Te vas a espantar de saber y darte cuenta qué es lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Pero Dios sí conoce lo que hay en tu corazón. Por eso Él te va a estar hablando y te va a atraer con lazos de amor, porque Él quiere bendecirte y quiere que tú regreses a casa, como también yo. Entonces, si te das cuenta, una mina, con respecto a la parábola de los talentos, no era mucho. Aquí eran 100 días de salario, eran 100 días de trabajo. Allá un talento eran casi 20 años de trabajo, o lo que correspondía en salario a 20 años de vida. Si bien no se trata de una suma de dinero grande, les deja claro las instrucciones de cómo emplear el dinero hasta que Él regrese. Tú quieres conocer las instrucciones para tu vida y de tu mayordomía, aquí los vas a hallar. Vas a hallar instrucciones para tu matrimonio, vas a hallar instrucciones para tus hijos y tus hijas, vas a hallar instrucciones si tú eres empleado, como empleado, si eres empresario, como empresario. No importando tu función dentro de la sociedad, Dios te va a dar dirección para que cumplas conforme a sus instrucciones. En la parábola de los talentos, la suma entregada es superior a la de la suma entregada en la parábola de las minas. Ya lo habíamos dicho que un talento era parte del sistema monetario hebreo y griego. Para los hebreos un talento equivalía a 33 kilogramos y para los griegos 41 kilogramos o 6,000 denarios. Un denario era la moneda de plata romana acuñada para el pago del jornalero y que equivalía al salario de diario de un jornalero, ya lo habíamos dicho, y que cada talento equivalía a 20 años de trabajo. El noble premia a sus servidores por su lealtad, obediencia y valor, y como recompensa reciben autoridad y gobierno sobre algunas de las ciudades del nuevo rey. Leemos de nueva cuenta en Lucas capítulo 19, versos número 16, dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él les dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Recibió una mina y devuelve 10. ¿Cuánto ganó con una mina? El 1000%. ¿Y cómo lo recibe su Señor? Le dice: buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho serás puesto. Es una cuestión del corazón. Date cuenta lo que dice aquí.
No es una cuestión de lo que hubiera podido ganar. Su corazón correcto lo hizo trabajar, esforzarse para multiplicar la cantidad que le había entregado su Señor. Y de esta manera, ¿qué sucedió? Él pudo recibir lo que su Señor había visto, un corazón recto y correcto delante de él. En el verso 18 dice: vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Le entregan una mina y devuelve 5 más, el 500% había ganado. Su corazón correcto y recto lo llevó a esforzarse y a mirar a su Señor, sabiendo que él había sido beneficiado con recibir que una mayordomía a través de este dinero y tenía que entregar buenas cuentas. Fíjate, si en lo material tenía que entregar buenas cuentas, ¿qué no tendrás que entregar tú de buenas cuentas si eres casado con respecto a tu familia y tus hijos? O tu negocio, tu profesión. Lo que tú has recibido tiene que bendecir a otros, muchos más. Y en el verso 20 vemos la condición del corazón de este hombre. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Cuántos han guardado en un pañuelo, en su corazón, sus talentos, sus habilidades, por no querer salir de su comodidad, por miedo a fallar, por no querer seguir esforzándose, por no querer hacer cambios? Así le sucedió a este último. Dice, porque tuve miedo de ti. ¿Cómo era su corazón? Un corazón temeroso, un corazón cobarde, un corazón que no se quería esforzar. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Seremos juzgados por lo que sale de la boca de nuestro corazón. Dijo Jesús, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca, porque de él sacarás buenas cosas o malas cosas. Por eso es un buen tiempo para que tú y yo reconozcamos, primeramente, que sin él nada podremos hacer. Número 2, que tú y yo aprendamos a escucharnos y a observarnos cómo actuamos y cómo hablamos. Porque de la abundancia de nuestro corazón está hablando nuestra boca, está hablando nuestra amargura, nuestro enojo, nuestra depresión, nuestra tristeza, la mentira, el engaño y muchos, aún la falta de respeto a sus autoridades, a sus mayores, a su prójimo. Y pasamos por alto lo que dijo Jesús, que si lo hacemos, seremos condenados delante del concilio y seremos considerados como homicidas, tan solo por descalificar o por decirle tonto o menso a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué está hablando la parábola? No solamente de nuestro corazón, sino que preparémonos, ¿para qué? Para la segunda venida del Señor, porque dice que cuando venga Él, aquellos que no hicieron lo correcto son considerados los enemigos del Señor. Verso 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traílos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Cuántos en el reino? Porque está hablando de gente del reino. No permiten que el gobierno de Dios dirija su vida y siguen gobernándose a sí mismos. La palabra gobernándose a sí mismos se llama autónomos. Ya le sucedió a la primer pareja en el huerto del Edén y hubo una consecuencia fatal y espiritual. Arrepintámonos hoy que hay tiempo, porque como le dijo Jesús a Zaqueo, el Hijo de Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la conclusión para ti y para mí.
el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son estos? Los que no permiten, no han permitido y no permitirán el gobierno de Dios en sus vidas. Te invito a que dobles tu rodilla, le pidas perdón al Señor y que ahora el gobierno de Dios dirija tu vida y vas a ver qué es lo que va a pasar para ti. Una de las palabras que escucharás del Señor será: buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho serás puesto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta tu palabra. Señor, tú no quieres la vida del pecador, sino estás esperando que haya arrepentimiento. Te pedimos perdón en este día, Señor, si no hemos permitido o no hemos querido que tú sigas o que gobiernes nuestra vida. Perdona nuestra autonomía. Y así como Zaqueo tuvo un corazón arrepentido, reconociendo que había fallado y te había faltado, y que una vez que él reconoció su falta, restituyó, dando la mitad de sus bienes a los pobres y devolviendo a aquellos que había robado 4 veces más. Tú dijiste: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, yo te doy gracias porque tú viniste a buscarme y a salvar yo que estaba perdido. Y yo sé que hoy estás tocando las vidas de los que han estado perdidos, los has hallado para salvarlos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.